¿Qué es la herencia legítima? La herencia legítima en Cataluña es la parte de la herencia de la que el testador no puede disponer libremente por estar reservada a determinados herederos llamados herederos forzosos. Se les denomina así porque aunque en el testamento la persona fallecida no les hubiera nombrado herederos, la ley les ampara y les da derecho a una parte del cobro de la herencia. Así pues, la herencia legítima es el derecho que tienen los herederos forzosos, también llamados legitimarios, a recibir una porción de la totalidad del patrimonio del difunto. En este vídeo vamos a intentar responder de forma clara a las preguntas más frecuentes sobre la legítima. ¿Quién tiene derecho a cobrar la legítima en Cataluña? En Cataluña tienen derecho a la legítima y por este orden, los hijos del causante por partes iguales, los respectivos descendientes por estirpes de los hijos premuertos y los declarados indignos y los desheredados justamente por derecho de representación. Los progenitores por mitades. Si solamente vive uno o uno de los progenitores ha sido declarado indigno, entonces el otro tendrá el 100% de la legítima. ¿Tiene un hermano derecho a la legítima? No, en Cataluña los legitimarios son descendientes y en su defecto los padres. Tampoco lo pueden ser los abuelos. ¿Un cónyuge o pareja de hecho tiene derecho a la legítima? No. A diferencia del derecho común en Cataluña, un cónyuge o pareja de hecho no tiene derecho a la legítima. ¿Cuánto es la legítima? Según el Código Civil de Cataluña, la legítima equivale a una cuarta parte de la herencia. Es decir, que un 25% del caudal hereditario está reservado forzosamente para los legitimarios, con independencia de quiénes sean los herederos. Veamos unos casos prácticos. Una persona fallecida tiene 2 hijos. Entonces cada uno de ellos cobrará el 12,5%. Si en lugar de 2 tuviera 3 hijos, cada uno cobraría el 8,33%. Hagámoslo más difícil todavía. Imaginemos que la persona fallecida tenía 2 hijos, Marcos y Pablo. Marcos tiene 2 hijos y Pablo murió hace 2 años dejando 2 hijos. En este caso Marcos cobraría el 12,5% y los hijos de Pablo se repartirían su 12,5% entre ambos, es decir, que cada uno cobraría un 6,25%. Si el fallecido no tuviera hijos ni nietos, pero sí padres, entonces estos se repartirán el 25% de la herencia, es decir, un 12,5% cada uno de ellos. Hay que resaltar que la legítima existe independientemente de la voluntad que el testador manifestara en el testamento. Es posible que el difunto deseara que todos sus bienes los heredara su pareja, pero recordemos que la legítima es la parte de la herencia de la que el testador no puede disponer libremente por estar reservados a los herederos forzosos. ¿Cómo se calcula el importe de la legítima en Cataluña? Para calcular el importe de la legítima, primero debemos hacer un inventario de los bienes, procurando no olvidarnos ninguno para evitar así tener que hacer adiciones de herencia. Estos son los bienes más comunes: viviendas, parkings, trasteros, terrenos, huertos, dinero en bancos, fondos de inversión, depósitos, coches, motos, embarcaciones, nichos. Una vez tenemos el inventario de bienes, debemos asignarle a cada uno de ellos un valor óptimo. Cuando hablamos de valor óptimo, nos referimos a un valor fiscalmente deseable que nos haga pagar el menor importe posible de impuestos. Si ponemos un valor demasiado alto, probablemente estaremos pagando más de lo necesario en el impuesto de sucesiones. Sin embargo, si ponemos un importe demasiado bajo, tendremos que hacer frente a una complementaria por parte de la agencia tributaria y si vendemos el bien heredado, también será más costoso por el impuesto de la declaración de la renta del siguiente año. Por todo esto, es muy importante un buen asesoramiento legal y fiscal para poder evitar costes innecesarios cuando vamos a aceptar una herencia. Llegados a este punto, habrá que hacer disminuir el activo de la herencia en los gastos y deudas pendientes que tenía la persona fallecida, por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, gastos de funeral, gastos de última enfermedad o deudas varias. Por último, al importe resultante se le deberá sumar los bienes que la persona fallecida haya dado o vendido a título gratuito durante los 10 años anteriores a su muerte. ¿En qué momento puedo reclamar la legítima? El derecho a recibir la legítima nace en el momento de la defunción del causante y no se puede reclamar mientras éste todavía está vivo. ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar la legítima? A día de hoy, el plazo para poder reclamar la legítima en Cataluña es de 10 años a contar a partir del día de la defunción. En este momento se está estudiando que los legitimarios solamente dispongan de 4 años para intentar cobrar la legítima. ¿A quién tengo que reclamar la legítima? La ley estipula que son los herederos los que responden personalmente del pago de la legítima, por lo que es a ellos a quienes deberás reclamar tus derechos. ¿Cómo me pagarán la legítima?
Si eres un legitimario, es importante saber que tienes derecho a cobrar el 25% del valor líquido de la herencia. Puede darse el caso en que el fallecido haya dejado dispuestos con qué bienes debe pagarse la legítima. Si no se estipula nada, según el derecho catalán, el heredero es libre de decidir si quiere pagar la legítima en dinero, incluso aunque no hubiese en la herencia y tuviera que disponer de sus propios recursos, o con los bienes que existían en la herencia. Si se paga la legítima con los bienes del caudal relicto de la herencia, estos se valorarán en el momento en que el heredero decide pagar en bienes y lo notifica al legitimario. Por lo tanto, la obligación de materializar el pago es cosa del heredero o de las personas facultadas para el pago de las legítimas, y es libre de decidir con qué bienes desea realizar el pago. ¿Qué puedo hacer si los herederos no me quieren pagar la legítima? Si tienes derecho a la legítima, pero o los herederos no te la quieren pagar, puedes reclamarla judicialmente y pedir también los intereses legales que pudieran corresponderte, a menos que el causante indicara en su testamento que la legítima no devenga intereses. No estoy de acuerdo con los bienes con los que me han pagado la legítima. ¿Qué puedo hacer? Si no estás de acuerdo con los bienes que te han asignado como pago para la legítima, puedes acudir al juzgado. Allí probablemente solicitarán que se realice una prueba pericial de los bienes adjudicados para comprobar el valor y calidad de los mismos. ¿Se le puede quitar a alguien su derecho a legítima? Sí, de forma excepcional una persona sí puede quitar el derecho a la legítima. Para ello se deberá desheredar a los legitimarios en un documento público. ¿Qué tengo que hacer para desheredar y no dejar legítima? Para desheredar a alguien y quitarle su derecho a la legítima, se debe autorizar ante notario a través de testamento, codicil o pacto sucesorio y alegar alguno de los motivos que la ley contempla para estos casos. ¿Después de desheredar a alguien se puede cambiar de opinión? Sí, se puede cambiar de opinión y que el legitimario pueda recuperar sus derechos hereditarios. Para ello, debe haber reconciliación firmada ante notario dejando constancia de que se concede el perdón. Si me han desheredado, ¿mis hijos tienen derecho a la legítima? Sí, por derecho de representación. El derecho de representación es uno de los principios jurídicos en base al cual, cuando una persona no llega a heredar por haber muerto antes que el causante o haber sido incapaz o indigno, el derecho a esta herencia pasa a sus descendientes. Si cobro la legítima, ¿tendré que pagar impuesto de sucesiones? Por descontado, sí que tendrás que confeccionar, liquidar y presentar los impuestos de sucesiones por el importe recibido. Es muy importante realizar una correcta valoración del inventario, así como una óptima partición de los bienes para conseguir pagar el menor importe posible en los impuestos. Piensa que el legitimario también puede beneficiarse de numerosas bonificaciones. ¿Qué es fiscalmente mejor? ¿Que reclame la legítima o no? ¿Cómo pagaremos menos impuestos? La fiscalidad es un aspecto muy importante a la hora de decidir cómo actuar con respecto a una herencia. Nosotros siempre valoramos económicamente y explicamos todas las opciones a la familia para que pueda elegir la mejor opción con toda la información a su disposición. Partimos de la base de que cada familia es distinta y de que hay que estudiar de forma independiente cada situación para ver si merece la pena desde un punto de vista fiscal dividir la herencia. Reclamar la legítima permite dividir la base en varios sujetos pasivos, donde cada uno de ellos puede tener nuevas bonificaciones, por lo que en determinados casos puede ser conveniente a nivel económico. Piensa que si recibes una finca urbana, deberás presentar la plusvalía municipal. ¿Es cierto que se va a modificar la ley para que sea más fácil desheredar a alguien? Sí, hasta ahora, para desheredar a alguien debías otorgar testamento, o pacto sucesorio o codicilo, y manifestar alguna de las causas para desheredar. Ahora a estas causas se le añadirá la del maltrato psicológico, equiparándolo al maltrato grave al testador o su familia cercana. Otro cambio radica en que en la actualidad, si la persona desheredada impugna el testamento, son los herederos los que deben acreditar delante del juez los motivos de la desheredación. Esto resulta harto complicado, especialmente cuando se trata de demostrar la ausencia de relación. ¿Cómo se demuestra una cosa que no ha estado ocurriendo? A partir de ahora será la persona desheredada la que deba demostrar que ha sido excluida de forma injusta, por ejemplo presentando fotografías para demostrar el trato continuado. Por otro lado, está previsto reducir de 10 a 4 años el plazo de tiempo para que prescriba la legítima. Ya sabes, si necesitas ayuda con tu legítima, en Herencialistas podemos ayudarte. Llámanos